Bueno, buenas noches. Esta videoconferencia realiza con motivo de la actividad número 4, la zona de progreso número 3, de la materia de fundamentos de la maestría en docencia virtual. Nos acompaña la profesora Tania Peña. Ella está adscrita al Departamento de Matemática y Física de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, UNED, y va a ser la partícipe en la explicación de esta infografía. Entonces, estamos utilizando la herramienta Zoom, ya que tuvimos algunos problemas técnicos con la herramienta Hangouts, y voy a proceder a compartir la pantalla para dar inicio a la explicación de la infografía en cuestión. Entonces, por favor, profe, me indica cuando pueda ver mi pantalla y así comenzamos. Muy bien, María Gabriela, muchísimas gracias por la invitación. Ya estoy viendo la infografía que me estás compartiendo. Ok, maravilloso. Entonces, la infografía realizada fue acerca de, o es acerca de las herramientas tecnológicas más usadas por los tutores digitales o docentes virtuales. Y entonces, para hacer una breve introducción a lo que son el uso de las nuevas tecnologías por un tutor digital, las mismas nos ofrecen diversos recursos en los cuales podemos tener infinitas posibilidades para hablar con nuestros con nuestros estudiantes, ¿sí? Que genere durante el proceso o al finalizar el proceso una retroalimentación real que nos permita llegar a lo que es una valoración del proceso, ¿sí? Para que estos datos no simplemente queden en el aire y ya. Y al hacer la valoración en el compartir tanto del profesor como del estudiante, entonces cuando eso se logre podemos hablar de lo que es un arte colaborativo, que es a lo que apuntamos los que queremos como innovar en esta nueva área o en esta nueva parte de la educación, ¿sí? Que nos está como sobrellevando. Entonces, tenemos diversas, podemos clasificar las herramientas en diversas categorías. En este caso, yo lo hice en tres, que para mí considero son importantes. Una son las fuentes de información, ¿sí? Como lo son los buscadores digitales como Google Académico. Tenemos también los podcasts, los blogs, los wikis, buscadores de artículos virtuales, de artículos digitales como es Dialnet, y como también las redes sociales, ya más en un ámbito educativo. A su vez, también tenemos los programas que nos permiten capturar y gestionar la información para que toda la comunidad virtual a la que estás adscrito pues puedan tener acceso a la información en tiempo real sin necesidad de utilizar un USB, que era lo que antes se utilizaba. Entonces tenemos a Google Drive y Dropbox para gestionar este tipo de archivos como una cuota o un apartado. Google Drive permite almacenar hasta 15 GB de información y Dropbox hasta 15 GB también de información. Y último tenemos los programas que nos permiten establecer conexiones virtuales, como es este que estamos utilizando en este momento, que es Zoom. ¿Sí? También tenemos aquí a Hangouts, que fue el que nos fue recomendado para esta actividad, y ya un poco más conocido como es Skype. Todos ellos nos permite y nos facilita primero el acceso a la información y el poder compartirla y que tengamos muchas más posibilidades de adquirir los conocimientos y el aprendizaje sea realmente significativo. Entonces, bueno, profe, quedo de usted si tiene alguna pregunta o algún tipo de comentario acerca de estas herramientas tecnológicas. Bien, realmente interesante porque, bueno, de hecho en mi investigación actual, que es sobre ambientes de aprendizaje individualizado, observo que todo lo que me estás, de lo cual me estás hablando es precisamente de esos ambientes que por lo general es con los que trabajo, ¿no? Las fuentes de información que son importantes que el alumno maneje, ¿sí? Sobre todo cuando uno les dice a ellos dónde debe buscar, creo que es importante saber dónde se debe buscar. Me parece bien interesante esta herramienta del Zoom. Casi siempre el Skype es el que se maneja. No sé qué me podrías decir, cuáles ventajas sería, por ejemplo, el Zoom con respecto al Skype, María Gabriela, tuviese esa información, porque no sé exactamente cuál sería la diferencia. Por ejemplo,
también me gustaría saber exactamente cuando uno habla de valoración de ese aprendizaje, ¿cómo ves tú la valoración? ¿Tendría uno que tener claro, definido los parámetros de valorar, algo determinado? ¿De qué forma podría uno optimizar esa valoración? Entonces, la pregunta sería específicamente con la valoración y con respecto a esta herramienta que estamos utilizando, Zoom, con respecto al Skype, por ejemplo, que por lo general es la más usada. Claro. Bueno, primero para comenzar con las de la herramienta y luego vamos con la valoración. Respecto a la herramienta Zoom, nos permite tener una mejor conexión y diversos recursos diferentes al Skype, como por ejemplo el poder grabar la clase desde la aplicación. Si no necesito una aplicación remota o una aplicación extra o diferente, como la hubiese necesitado si hubiésemos hecho esta videoconferencia por Zoom, perdón, por Skype. También permite escribir en la pantalla en tiempo real. Puedo hacer un ejemplo, eh, un poco de escribir aquí en un texto, como decir hola, pues, ¿sí? Y ir llevando como diversas anotaciones, ¿sí? No sé, cualquier elemento, hoy vamos a trabajar el verbo to be, por ejemplo, siendo mi área del inglés, ¿sí? Puedo verlo y ponerlo quizás debajo de un ejercicio, puedo borrar, puedo utilizarlo y esto va a quedar allí, ¿sí? Entonces, esas herramientas nos lo permite Zoom, a diferencia de Skype. Y pues digamos que eso es lo más básico, ¿sí? Porque ya puedes compartir solamente una parte de tu pantalla, también necesariamente tienes que compartir todo tu escrito como pasa en Skype. Más que todo, y también la creación de una cuenta es muy sencilla, simplemente con tu correo electrónico y llenar unos simples pasos y ya teniendo la aplicación, ya puedes tener una videoconferencia, puedes tener ilimitados minutos de conferencia con una persona y cuando son varios participantes, te permite hasta 45 minutos y luego otra persona puede ser el hospedador y permite otros 45 minutos más. Eso con respecto a las herramientas, sí, Zoom se parece un poco a Hangout, solo que no se conecta con Google porque es un servicio aparte. Por otro lado, cuando hablamos ya de lo que es la valoración del proceso, podemos hacerlo de dos maneras. Una, como algo a modo de reflexión, como docentes, evaluando quizás aspectos cualitativos sobre el proceso, ¿sí? O quizás sobre los estudiantes, lo que se alcanzó, lo que no se alcanzó, los objetivos planteados, o se puede quizás utilizar algún instrumento de evaluación, llámese una rúbrica, una lista de cotejo, no sé, hacia diversos tipos de indicadores que quizás a mí me facilitarían obtener un resultado para poder, a partir de ese resultado, mejorar el peso, ¿sí? O mejorar los procesos para el siguiente grupo o para la siguiente clase incluso, dependiendo de cuán frecuente quiero hacer ese proceso reflexivo, que en el caso particular yo considero que debería hacerse luego de cada clase, ¿sí? Porque no todas las clases son iguales. Entonces, a través de la valoración y de la evaluación del proceso, como te digo, se puede utilizar cualquier tipo de instrumento, siempre y cuando los indicadores que tú crees o que establezcas respondan a los objetivos que te planteaste desde un principio cuando hiciste la planificación de la clase o de la temática que vas a explicar o que explicaste. Lo importante también es resaltar que esta valoración debe darse o debe hacerse luego del proceso de retroalimentación, porque es importante escuchar a los estudiantes, quizás nosotros no notemos cosas que ellos sí, entonces como tener las dos partes y ahí sí sopesar cada una de las variables que puedo obtener para poder decir si está haciendo un aprendizaje colaborativo y no solo actividades asíncronas sin ningún tipo de feedback, ¿sí? Entonces, no sé, profe, si tiene alguna otra pregunta. Sí, por ejemplo, siempre nosotros sabemos como docentes que tenemos que ir hacia lo digital, pero también es cierto, por ejemplo, en mi área, en matemática, que hay mucho recelo, ¿no? Con respecto al uso de las tecnologías. ¿Cómo podríamos, o sea, qué podrías tú decir, María Gabriela, con respecto a los pros y los contras, ¿verdad? En general, de la educación, cuando nos enfrentamos a estas herramientas tecnológicas.
Bueno, en cuanto a los pros, siempre he dicho que es la cantidad de recursos que nos ofrece las nuevas tecnologías, ¿sí? Tenemos un abanico de posibilidades en cualquier área en la cual nos queramos desempeñar, ¿sí? Entonces tenemos como precisamente estas herramientas, desde fuentes de información hasta captura de información, quizás para realizar algún tipo de recurso digital como un video, como una imagen, precisamente una infografía, por ejemplo, yo utilicé Pictochart, ¿sí? Entonces, como que tenemos diversos retos con los cuales guiarnos y no solamente tenemos una pizarra, ¿verdad? Bien sea acrílica, en donde yo simplemente escribo ejercicios o quizás algunas hojas, ¿sí? Entonces, digamos que tenemos pizarras virtuales, tenemos este tipo de cosas que puedo escribir digamos, en la pantalla, ¿sí? Y no necesito recurrir no sé, a quizás que vayan a sacar una fotocopia, ¿sí? Sino que todo lo tengo todo al alcance de la mano. Lo único es que hay que canalizar el uso de estos recursos para darles, primero, un fin educativo y segundo, que realmente responda al público o que esté adecuado al público al que yo le estoy dando las clases, ¿sí? Bien sea los niños, adolescentes o adultos, ¿sí? Entonces, puedo contar con diversos tipos de recursos para cada uno de los niveles. En cuanto a los contras, bueno, uno de ellos es, bueno, algún problema técnico, sí, ya del tipo del hardware, quizás algún problema con alguna computadora o que quizás, no sé, una conexión de internet muy lenta porque la persona vive en un lugar muy remoto, quizás, por ejemplo, lo que pasó con la herramienta Hangouts, que por alguna razón el sonido simplemente no corre, ¿sí? Entonces la idea es ir atravesando las barreras que nos imponga la misma tecnología, ¿sí? Entonces, si no puedo utilizar una, movilizo, migro a otra, ¿sí? Como por eso es lo bueno de los recursos, que no simplemente nos podemos quedar allí como que, no sé, no tengo marcadores, entonces no puedo dar la clase, no, pues entonces no tengo, no, sí, entonces simplemente si no puedo utilizar una herramienta, utilizo otra. Eh, Asimismo, también tenemos los contras de tipo humano, ¿sí? Por ejemplo, quizás apatía, miedo al cambio, ¿sí? Quizás el no querer salir de la zona de confort, pero entonces nosotros como esta nueva área, esta nueva generación de docentes virtuales o esta nueva incorporación de las nuevas tecnologías en la práctica, podemos hacer una transición quizás no tan brusca, ¿sí? Quizás no simplemente todo digital, sino que, bueno, una mitad presencial, una mitad virtual, o sea que ya en definitiva no, migremos hacia el área digital, que desde mi punto de vista es hacia donde va la educación, ¿no? Pues nos da muchas e infinidades de posibilidades muy, muy buenas, ¿no? Muy motivadoras para nosotros como docentes. Sí, bueno, realmente, pues lo que estamos haciendo ahorita está mostrando la benevolencia, ¿no? De lo que nos ofrece estas herramientas. Fíjate que esa infografía que me presenta fácilmente capta las ideas básicas, ¿sí? Un alumno ve la infografía, inmediatamente va a captar la idea principal de cuáles serían las herramientas. Lo que estamos usando en este momento, el Zoom, ¿sí? Es el otro ejemplo, ¿sí? Porque entonces estamos viendo la infografía ya en tiempo real. Exacto. ¿Correcto? Se puede de una vez resolver cualquier duda que se tenga. Podemos estar a X cantidad de distancia, ¿sí? Y se puede entonces ver cómo se puede incluso retroalimentar con lo que me estabas explicando, cómo puede escribir allí en la pantalla. Bueno, realmente muy agradecida, María Gabriela, por la oportunidad. Espero que te felicito y bueno, espero que me puedas, más adelante me puedas invitar nuevamente a otra de tus clases. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, claro que sí, profe, de verdad muchas gracias por su tiempo y por acompañarnos en este pequeño espacio. Y pues bueno, cualquier duda, estoy a la orden y claro que sí, cuente con una próxima invitación. Muchísimas gracias y feliz noche. Bien, feliz noche.